Hola amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a la segunda clase de trading del equipo de TradeYard. En esta ocasión les habla Santiago y antes de comenzar le quería recordar a todos la importancia de suscribirse a nuestros canales, tanto para nosotros porque nos ayudan a crecer y obviamente eso nos impulsa a seguir mejorando cada día, y también para ustedes porque como comunidad van a mantenerse al tanto de todo nuestro contenido, tanto de las clases que vamos a continuar subiendo, que van a ser temas muy importantes para el trading y tienen que mirarlo todo. Recuerden no saltearse ninguna clase porque todas son importantes y en todas van a aprender algo nuevo. Y también van a mantenerse al tanto de nuestras herramientas como CrypTools y demás herramientas que vamos a ir desarrollando. Y recuerden que CrypTools ahora está totalmente gratuito para todos. Pueden ingresar en cryptools.com para conocerla. Además también en nuestro canal se pueden encontrar con análisis que subimos de manera semanal y todas las actualizaciones y proyectos que vamos a ir subiendo a lo largo del tiempo. Vamos a dar comienzo con la clase y espero que sea muy comprensible para todos. En la clase de hoy lo que vamos a estar viendo es el análisis de tendencia, porque creemos que es un factor determinante a la hora de hacer un buen trading y a la hora de hacer un trading realmente efectivo. Quien no comprenda las bases del análisis de tendencia no podrá realizar un trading efectivo a no ser que sea por una cuestión de suerte. En cuanto a técnico, realmente el análisis de tendencia debe ser la base que todo trader tiene que tener, ya que nos va a permitir identificar hacia qué dirección se está moviendo el mercado y así saber en qué dirección tenemos que ir nosotros. Nunca, bajo ningún término, debemos ir en contra de las tendencias, ya que podemos perder muchísimo dinero y no es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, vamos a proceder con la clase. Espero que lo entiendan y que adopten las bases de este análisis, porque es algo realmente importante a la hora de hacer trading. Los temas que vamos a desarrollar en la clase van a ser soportes y resistencias, líneas de tendencia alcista y bajista, canales alcistas y bajistas, ritmo de tendencia, y además de todo esto le vamos a dar algunos ejemplos en criptomonedas para que ustedes puedan observar y puedan ver cómo aplicar los conceptos que nosotros les damos y cómo sí funcionan estos conceptos. Así que vamos a comenzar. En primer lugar vamos a hablar de las líneas de tendencia laterales u horizontales, que las denominamos líneas de soporte y resistencia en el trading. Son líneas muy importantes en los que el mercado siempre se va a desplazar. Las líneas de soporte son nivel críticos del precio donde el mercado es impulsado hacia una dirección alcista. ¿Está bien? O sea, son líneas donde el mercado rebota hacia una dirección alcista, es decir, que el precio incrementa. Y las líneas de resistencia son niveles críticos del precio donde el mercado es impulsado hacia una dirección bajista, o sea, lo contrario, que el precio rebota en una línea y es impulsado hacia abajo. ¿Está bien? Así que vamos a ver cómo trazar estas líneas. Es muy importante entender que los niveles de soporte y resistencia son niveles muy importantes y críticos del precio, y que el mercado, es decir, el precio siempre va a oscilar entre estos dos niveles de soporte y de resistencia. ¿Qué quiere decir que sean niveles críticos? Que el mercado va hacia una dirección y hace un cambio crítico, es decir, hace un giro o un cambio de tendencia hacia la dirección contraria, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el mercado se encuentra en una dirección alcista, hace un giro y vuelve a la dirección contraria. Nuevamente hacia una dirección alcista, hace un giro y vuelve hacia la dirección contraria. Por eso mismo se llaman niveles críticos del precio. Y para trazar una línea de soporte o resistencia debemos saber identificar estos giros, estos cambios críticos del precio y unir los puntos para poder trazar las líneas de soporte y resistencia. Vamos a ver cómo trazar las líneas de soporte y resistencia y cuáles son los factores que debemos tener en cuenta a la hora de trazarlos. Para poder trazar estos niveles de soporte y resistencia debemos tener en cuenta los niveles críticos, es decir, los cambios, ¿no? Y debemos poder trazar líneas horizontales uniendo esos puntos críticos, esos puntos de giro en el precio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo trazar un nivel de resistencia. Sabemos que una resistencia es un nivel del precio donde el precio encuentra siempre un cambio hacia una dirección a la baja, ¿no? Entonces, en este caso vemos que el precio toca esta línea imaginaria que nosotros debemos trazar y el precio reacciona hacia abajo. Vuelve a subir, toca de nuevo esta línea imaginaria y el precio reacciona nuevamente hacia abajo. Entonces ya pudimos unir dos puntos para poder confirmar que esta es una resistencia, ¿no? El soporte es exactamente igual, con la única diferencia que el precio siempre encuentra un piso
imaginario, una línea imaginaria de soporte en la cual el mercado viene hacia una dirección bajista, rebota y vuelve al alza, bajista, rebota y vuelve al alza, y así sucesivamente, ¿está bien? Y acá nuevamente pudimos unir 3 puntos de forma lateral, lo cual nos indica un fuerte soporte. Entonces, teniendo en cuenta que el precio siempre oscila entre soportes y resistencias, sabemos que esto es muy importante para poder identificarlas y sacar provecho de esto. Por ejemplo, si vemos que rebotan un soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos hacer una entrada corta aprovechando los rebotes del precio en un soporte fuerte. Entonces, si sabemos identificar estos puntos de giro, solo debemos trazar las líneas para poder identificar las tendencias horizontales, ¿no? ¿Cómo debemos trazarlos? Como ya mencionamos, unir 2 o más puntos para poder confirmar, y mientras mayor cantidad de puntos podamos unir, quiere decir que mayor fortaleza tiene ese nivel de soporte o de resistencia. Por ejemplo, en este caso, este soporte presenta un nivel de soporte fuerte en el cual el mercado está haciendo un rebote. Vamos a ver en este caso, ¿qué puede pasar si los niveles de resistencia o de soporte son fuertes? Puede pasar que, por ejemplo, los antiguos soportes se conviertan en resistencia, como en este caso, antigua resistencia, nuevo soporte, o que el antiguo soporte, si el mercado va hacia la baja, se convierta en una nueva resistencia. Eso si la resistencia o el soporte se puede unir por 2 o más puntos y presente cierta fortaleza, ¿no? También puede pasar lo siguiente: al presentarse niveles de soporte o resistencia fuerte, una vez el mercado los rompa hacia esa dirección, puede haber un gran incremento del valor, ya que el nuevo soporte está más arriba de lo que estaba anteriormente, si estaría acá abajo, ¿no? Entonces podemos esperar un gran alza, por ejemplo, si rompe una resistencia fuerte, y podemos aprovechar eso. En este caso vemos un ejemplo de un gráfico real de cómo deberían trazarse las líneas de soporte y de resistencia, las líneas de soporte fuertes y las líneas de resistencia fuertes, y lo que pasaría, por ejemplo, en caso del rompimiento de una línea de resistencia fuerte, cómo reaccionaría el mercado fuertemente hacia el alza. ¿Está bien? Para que tengan más o menos una idea de cómo debería ser el trazo de estas resistencias. Recuerden tomar nota de estos puntos, que son los más importantes a la hora del trazo de niveles de soporte y resistencia, y los demás temas que vamos a estar desarrollando. También vamos a ver un gráfico real de Ethereum contra Bitcoin, en el cual trazamos líneas de soporte y de resistencia, y vamos a explicarlo un poco para que tengan más o menos una idea de cómo trazarlo, y que en el mundo de las criptodivisas funciona exactamente igual que en los demás mercados. Tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo de que un antiguo soporte se puede convertir en una nueva resistencia. Como vemos acá, todos estos puntos trazan una nueva línea de resistencia que antiguamente era un soporte, ¿está bien? Después podemos ver también como el rompimiento de una fuerte resistencia, en este caso vemos que toca casi 4 veces el punto de resistencia, y una vez roto ese punto fuerte de resistencia, se va fuertemente el mercado hacia el alza, y en una leve corrección que hizo, el máximo soporte que pudo alcanzar fue en el nivel donde se encontraba su antigua resistencia, como lo vemos por esta zona. Y después de eso el mercado reacciona fuertemente hacia el alza. Con esto podemos comprobar la importancia de identificar los soportes y resistencias fuertes, y los soportes y resistencias cómo reaccionan ante el incremento de valor de una moneda o de disminución. Funciona exactamente de la misma manera. Ahora vamos a centrarnos en otro punto clave también, como es la dirección de una tendencia, para poder ir siempre a favor, identificarla y no ir en contra de una tendencia. ¿Está bien? Entonces, en principio, la dirección de una tendencia se identifica a través de detectar los puntos de reversión o de giro. ¿Qué son los puntos de reversión o de giro? Como ya les dije anteriormente,
puntos en los cuales el mercado cambia de dirección, es decir, va en una dirección y en ese punto hace un giro y se vuelve hacia la otra dirección contraria, ¿está bien? Como por ejemplo podemos ver en este caso dirección alcista, punto de giro, dirección bajista, punto de giro, dirección alcista y así sucesivamente. Esos son puntos de giro. Y para poder identificar una tendencia debemos identificar todos esos puntos. Una vez identificados esos puntos vamos a detectar lo siguiente. Cuando la tendencia es alcista, los bajos son cada vez más altos y los altos son cada vez más altos, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que los nuevos soportes van a estar cada vez más arriba que el anterior y los nuevos niveles de resistencia van a estar cada vez más arriba del anterior. Y en caso de que los niveles de resistencia o de soporte estén más abajo que los anteriores, puede empezar a dudarse de que la tendencia siga o no siga, ¿está bien? Lo mismo con la dirección bajista, es decir, con una tendencia bajista. Cuando la tendencia es bajista, los bajos son cada vez más bajos y los altos también son cada vez más bajos. Podemos ver acá, por ejemplo, sus altos están cada vez más bajos y así sucesivamente, y sus bajos están cada vez más bajos, es decir, los niveles de soporte están cada vez más bajos y los niveles de resistencia están cada vez más bajos. Entonces de esta manera podemos identificar que estamos yendo en una tendencia alcista, por más que sucedan estas correcciones de este tipo, que uno puede pensar cuando es novato que en una corrección de este tipo el mercado puede ir al alza, pero no, porque todavía el mercado sigue presentando que su nuevo máximo sigue siendo más bajo que el anterior, ¿está bien? La mayoría de las veces al identificar estos puntos, una vez que los identificamos, trazamos líneas diagonales y lo que podemos encontrar es que se forma un canal en que la tendencia debe respetar para poder continuar al alza. ¿Cómo se trazarían esos canales? Esos canales se trazarían de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos ver este canal, que son estas dos líneas por las cuales el precio va a oscilar, y en caso de que el precio se salga de estas líneas extravagantemente, por ejemplo, ¿no?, que rompa fuertemente hacia la dirección contraria, quiere decir que es un principio de indicio de que la tendencia está yendo en la otra dirección. Acá podemos identificar, por ejemplo, que el mercado iba en una dirección alcista, pero su nuevo mínimo estaba más abajo que lo que se establecía en esta línea diagonal, ¿no? Entonces, en este caso podemos identificar que podemos empezar a dudar de que la tendencia continúe hacia el alza, que es lo que pasa en este caso con el precio, ¿no? Y lo mismo con la dirección bajista, con una tendencia bajista. Los nuevos mínimos son cada vez más abajo y los nuevos máximos también cada vez más abajo, pero si en este caso acá haría un rebote el precio y el precio empezaría a encontrarse fuera de este canal, podría empezar a dudarse de que el precio haga un rebote, un posible rebote hacia el alza en su tendencia. Y acá mismo también los soportes se pueden convertir en resistencia y viceversa, o sea que las resistencias también se pueden convertir en soporte. Como por ejemplo, si trazamos esta línea y seguimos al alza, podríamos ver, por ejemplo, que el mercado traza una nueva resistencia en diagonal. Ahora vamos a ver un ejemplo. Podemos ver acá un claro ejemplo de cómo una línea de tendencia diagonal en el cual el precio venía aguantando y resistiendo sus soportes, ¿no? Podemos ver que rebotan todos estos puntos cercanos a la línea de tendencia alcista, rebota, sube, rebota, sube, rebota, sube, hasta que en un momento lo rompe y el mercado parece querer cambiar de dirección. Y cuando vuelve a hacer un intento de continuar su tendencia alcista, vemos que se encuentra con que esta línea que antiguamente rebotaba en los soportes ahora pasa a ser una línea de resistencia. Entonces el mercado cambia de dirección y comienza una trayectoria bajista en el mercado. Este es un claro ejemplo de cómo funcionan estos canales de tendencias alcista o bajista. Bueno, ahora en referencia al análisis de los canales vamos a dar un ejemplo actual de NEO. En este preciso momento que estamos grabando el video, podemos ver que los canales en el mundo de las criptodivisas son muy comunes, tanto alcista como bajista, y que en este caso, por ejemplo, NEO forma un canal bajista
y el rompimiento de este canal nos da un indicio de un posible cambio de tendencia hacia el alza, ¿está bien? Podemos ver también cómo esta línea de resistencia pasa a ser una nueva línea de soporte en este caso, y el mercado rebota hacia el alza y se empieza a formar un gran patrón alcista, ¿está bien? Las tendencias cuando se mueven dentro de los canales siempre se mueven en expansiones y contracciones. A menos que estén siendo acumuladas y que la tendencia se mueva bruscamente hacia una dirección, siempre habrán expansiones y contracciones de las cuales también se puede aprovechar para poder sacar rentabilidades en cortos plazos, o sea, en scalping, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las expansiones y qué son las contracciones? Las expansiones son movimientos bruscos en los cuales el mercado va hacia una dirección, en este caso alcista, y luego hace una corrección siempre respetando los niveles de sus canales, ¿está bien? Entonces vemos acá que hace una expansión, contrae, vuelve a su nivel de soporte respetando el canal, vuelve hacia el alza nuevamente, hace una contracción respetando nuevamente el canal y vuelve nuevamente a hacer una expansión del precio para terminar en una contracción, que luego si rebota continuará al alza y si no podremos ver un cambio de tendencia. Eso lo pueden corroborar ustedes mismos siguiendo el gráfico de NEO actual. Después, en el caso de una tendencia bajista, la expansión es la caída brusca de un precio y la contracción es la corrección de ese precio hacia el alza, siempre respetando también el canal bajista. Acá vemos expansión, contracción, expansión, contracción. Esto es muy común en los canales, por eso es una oportunidad para quienes desean hacer scalping, ya que pueden obtener rentabilidades en estos cortos periodos, ¿no? Y para poder identificar si estos rebotes se pueden llegar a concretar, debemos tener en cuenta también el volumen en relación con el precio, ¿no? Es decir, si se encuentra en este nivel de soporte y hace un rebote hacia el alza, podemos identificar el volumen y ver en qué dirección se está moviendo ese volumen. Si el volumen aumenta y el precio también, es probable que siga aumentando hasta tocar nuevamente el próximo nivel de resistencia respetando el canal de la tendencia. Por eso es muy importante saber identificar estos canales y saber trazarlos identificando los puntos de giro y los demás tips que leímos anteriormente. Por último, vamos a hablar de los ritmos de la tendencia o de la velocidad en que se mueve una tendencia. Para esto también necesitamos trazar líneas diagonales en las cuales el precio se va a mover respetando siempre los valores de la tendencia, y podemos ver que las tendencias pueden tener, como dijimos, diferentes velocidades, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos una velocidad a la cual el precio se está moviendo y disminuyendo, luego cambia por otra velocidad a la cual el precio empieza a caer y luego empieza una caída más brusca del precio aún, ¿no? Mientras más vertical, más fuerte es la tendencia, o sea que si la tendencia estaría en esta dirección, por ejemplo, la caída sería más brusca todavía. En este caso podemos ver que está comenzando a hacer la caída cada vez más brusca, y debemos tener en cuenta que mientras más lejanas sean las líneas externas a la actual, menos valor tiene. ¿Qué quiere decir? Que esta es la línea de tendencia actual. A la que posiblemente se le puede dar un respeto si el mercado corrige hasta esta dirección es a la segunda línea. Pero si el mercado llegase a acercarse a esta tercera línea, podríamos esperar una corrección al alza, ya que esta posee menos valor que las anteriores. ¿Está bien? Son patrones muy importantes y muy básicos a la hora de hacer trading, y realmente creemos que esta base es algo que se tienen que aprender y carnalizar, ya que son las bases claves del trading. Es por eso que decidimos hacer esta clase y queremos que la aprendan para que puedan sacar mayores rentabilidades del trading y no basarse tanto en indicadores técnicos y llenar el gráfico de indicadores sin sentido. Los indicadores pueden servir de ayuda, pero lo más importante es saber hacer estos análisis técnicos básicos que nosotros mismos lo utilizamos día a día en nuestro trading y sacamos realmente mucha rentabilidad. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Muchas gracias
los saluda el equipo de Treyar y recuerden de participar siempre en nuestras clases, ya que vamos a ir profundizando los temas progresivamente para que todos lo entiendan. Luego hablaremos también de indicadores, hablaremos de otros temas más en profundidad, pero esta base del trading la tienen que tener todos y la tienen que aprender de memoria para poder aplicarla en los mercados y poder obtener rentabilidad. Muchas gracias de parte del equipo de Treyar.